Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Antes de nada, una pequeña corrección, pero que es importante. En la página 89 del manual, vamos a buscar la página 89 y en esa página vamos a ir a la línea sexta. Página 89, línea sexta. La primera palabra que aparece es hermana, ¿verdad? Pues hay que cambiarlo por tía. Es un error que cometí. Se refiere a la mujer que salvó a Joás cuando Atalía ordenó la muerte de todos los hijos de su hijo. Pues entonces esta mujer, Josaba o Josabet, salvó a Joás. Puse ahí que era su hermana, la hermana del niño, pero no era la hermana, era la tía. Es que en el segundo libro de Crónicas, cuando habla de esta mujer, dice la hermana del rey, pero no es la hermana del padre del niño, sino es la hermana de Joram, es decir, del abuelo del niño. Entonces, bueno, espero que no me estoy liando yo ahora. Bueno, lo cierto es que Josabet o Josaba era tía, era hermana, sí, era hermana del marido de Atalía, de Ocosías. Eso es. Bueno, aclarado ese punto, entonces lo que habíamos estado viendo en la última clase, sobre todo, fue el ascenso de Jehú al trono, que Jehú va a ser el instrumento que va a acabar con toda la dinastía de Acab. Y entonces él va a dar muerte precisamente al hermano de Atalía, al marido también de ella, va a dar muerte a Jezabel, y entonces es el que va a inaugurar una nueva dinastía que va a cubrir estos 5 eslabones, desde Jehú hasta Zacarías. A partir de ahí, cuando esta dinastía también a su vez desaparezca, van a venir una serie de reyes que van a ser, algunos de ellos muy fugaces, van a durar muy poco tiempo, algunos otros van a durar unos pocos años, hasta llegar al último, que es Oseas. No confundirlo con el profeta Oseas. El profeta Oseas está aquí. Este es el último rey del reino de Israel, del reino del norte. Y ahí es donde se va a producir entonces el ataque de Asiria a Samaria, a la capital, y finalmente la derrota total de Israel y la cautividad. Se los van a llevar deportados a Asiria, y con eso termina, con eso acaba el reino de Israel. Desaparece, y además va a desaparecer para siempre, a diferencia de este otro reino, que es el reino de Judá, que aunque llegado el momento, más abajo, van a ser deportados a Babilonia, sin embargo, después de los 70 años van a regresar otra vez, y con Esdras y Nehemías y Zorobabel, entonces sí van de nuevo a comenzar, vamos a decir casi de cero, pero van a comenzar otra vez. Bueno, pues entonces lo que vamos a mirar en esta tarde, nos habíamos quedado al final del capítulo 13, habíamos visto todo lo de Jehú, y también habíamos visto lo de Joás, el niño rescatado de la muerte que asciende al trono, que dijimos que tuvo un comienzo prometedor, una carrera que parecía prometedora, mientras vivió el sacerdote Joiada, que fue su tutor o su mentor. Pero una vez que el sacerdote muere, entonces Joás se va a desviar también y va a terminar mal. Pero eso es en Crónicas donde los detalles se ven con mayor claridad.
Ya dijimos que hay una diferencia entre Crónicas, los libros de Crónicas y los libros de Reyes. La diferencia está en que los libros de Reyes abarcan a estos dos reinos, mientras que los libros de Crónicas solamente tocan este reino, el reino de Judá. Entonces vamos a comenzar aquí con este rey que se llama Amasías, y también vamos a tocar este otro rey que vivieron más o menos en la misma época, que se llama Jeroboam. Es Jeroboam II, es decir, no es el mismo Jeroboam que comenzó este reino cuando una vez que se produce la muerte de Salomón. Entonces vamos a leer los primeros versículos del capítulo 14 de Segundo de Reyes. En el mes segundo de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Así que aquí tenemos a este rey que se mueve según la equidad, no según la venganza. Su padre, Joás, fue muerto a causa de una conspiración. Él había conspirado, a su vez, Joás, cuando se desvió de los caminos de Dios, había conspirado contra el hijo de su benefactor, de su bienhechor, que era el sumo sacerdote Joiada. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a Crónicas. Lo cierto es que aquí se produce una conspiración contra Joás que le da muerte, y entonces Amasías no va a tomar venganza sobre todos los familiares de los que han participado en el asesinato de su padre, sino que se va a limitar estrictamente a los que fueron los ejecutores de esa muerte. Él va a guerrear contra Edom. Edom está al sur de Judá, y va a tener la victoria. Es interesante aquí en el versículo 7 un detalle. Dice: este mató asimismo a 10.000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. Así que él tuvo esta victoria, y este nombre de Sela es importante porque es una ciudad que existe hasta el día de hoy. Es una de las ciudades más turísticas que existen en el mundo, y tiene el nombre de Petra. Petra es la misma palabra que Sela. Sela es una palabra hebrea que significa roca, y Petra es una palabra griega que también significa roca. Se llama roca porque efectivamente allí es donde los de Edom habían edificado su capital. Como era un sitio inexpugnable prácticamente, una roca, es decir, algo muy escarpado, de muy difícil acceso, pues entonces se habían hecho fuertes allí, hasta tal punto de que era notoria, era famoso el orgullo, la soberbia que esto había producido en los de Edom, de decir: nuestra ciudad es inconquistable, nadie puede penetrar en ella. Y de ahí que el profeta Abdías, cuya profecía tiene como tema precisamente la caída de Edom y la caída también de su capital, de que aunque te refugies en lo alto de la peña, de allí vas a caer. Es decir, el juicio de Dios vendría sobre esta ciudad. Y aquí efectivamente Amasías logró penetrar y conquistar entonces esta ciudad.
animado, espoleado por esta, esta conquista tan increíble, él se atrevió también a ir contra el reino del norte, contra este Joás que tenemos aquí. Y este hombre le quiso hacer recapacitar y decir: el hecho de que hayas tenido victoria sobre los edomitas no quiere decir que ahora vayas a tener también victoria contra nosotros. Entonces piénsatelo bien. Pero no prestó atención a las palabras de Joás, entonces se enzarzó en una guerra contra él en la que salió Amasías, salió derrotado. Esto nos enseña una cosa muy importante, de que a veces una victoria importante nos puede hacer perder la noción de lo que es verdaderamente sensato y prudente. Y aquí esta euforia por esa conquista de Sela, de Petra, entonces decir, si puedo con eso, puedo con todo. Pero no, aquí aconteció entonces la derrota, y no solamente la derrota, sino una humillación en toda regla, porque lo que va a ocurrir con Jerusalén, la capital del reino de Amasías, es algo que hasta entonces no había ocurrido nunca. Lo tenemos en los versículos 13 y 14. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Así que el muro de Jerusalén es roto 400 codos, o sea, unos 100 metros aproximadamente, lo cual es señal de que Jerusalén queda vulnerable totalmente. Sabemos que los muros en las ciudades antiguas eran la garantía de seguridad. Una ciudad con muros era una ciudad que estaba protegida. Una ciudad con el muro roto o sin muros era una ciudad por la cual el enemigo podía penetrar fácilmente. Y aquí eso es precisamente lo que va a suceder en el reinado de Amasías. Casi contemporáneo de Amasías es este otro Jeroboam II, del reino de Israel. Su historia la tenemos allí a partir del versículo 23. El año quinto de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Así que esto es una continuidad. Cada vez que uno de los reyes de Israel se da su biografía, siempre la constante, sin que falle ni una sola vez, es que siguen los pecados de su antecesor, que fue Jeroboam. Pero con este hombre hay una diferencia, y hay una diferencia grande, en el sentido de las conquistas territoriales, de las ganancias de terreno que él va a efectuar, como nunca antes. El reino de Israel prácticamente ha venido quedándose reducido cada vez más, ya sea por los ataques de los sirios o luego, como va a suceder, por los ataques de los asirios. Pero Jeroboam II es la excepción, porque bajo él el reino va a retomar unos niveles de extensión y de grandeza como no se recordaban desde los tiempos de Salomón y de David. Ahora vamos a fijarnos en un mapa que mira eso. Pero en el versículo 25 dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Aquí tenemos entonces en el mapa de la página número 85, si vamos un momentito allí,
tenemos el mapa que muestra la recuperación del territorio que bajo Jeroboam II se ha producido. Y veis que es una recuperación muy, muy grande, enorme. Prácticamente está abarcando los límites que la nación había tenido en su época de esplendor. Algo prácticamente impensable. Bajo el reinado de Jeroboam II hay 3 profetas que van a ministrar. Son Oseas, Jonás y Amós. Jonás, aquí se dice que hay una palabra que este profeta dio acerca de precisamente de la expansión de los límites del reino, pero eso no lo tenemos en el libro de Jonás. El libro de Jonás, su ministerio tiene que ver con Nínive. Nínive era la capital de Asiria, y es allí donde Jonás va a ser enviado, que primero él no quiere ir, ya sabemos lo que pasó, se fue en dirección contraria, precisamente aquí para España, y luego el barco tuvo un problema con la tormenta, le arrojaron al mar, el pez le engulló a Jonás, lo devolvió a la playa, y ahí fue cuando finalmente Jonás va a ir a Nínive, a profetizar entonces que la destrucción de la capital de Asiria, y viene el arrepentimiento de los asirios, y entonces Dios les perdona. Los otros 2 profetas que profetizan durante el reinado de Jeroboam II son el profeta Oseas y el profeta Amós. Cuando miramos, y solamente vamos a mirar un versículo de cada uno de ellos, las condiciones morales y espirituales bajo el reinado de Jeroboam II, que Oseas y Amós describen, vemos que el pecado de la nación es muy profundo en diversos niveles. Si vamos un momentito al libro de Oseas, en el capítulo 4 y versículo 12, este pasaje resumiría el estado de la nación en este momento, en este tiempo. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Una de las palabras claves que hay en el libro del profeta Oseas es la palabra fornicación y también la palabra prostitución. Indica 2 cosas. Por un lado, la fornicación en el sentido físico del término, y por otro lado la fornicación en el sentido espiritual del término. Es decir, Israel es como la esposa de Dios, que como una esposa infiel ha abandonado, le ha dado la espalda a su marido y se ha ido en busca de amantes que son los ídolos. Y entonces una y otra vez en el libro de Oseas se describe ese pecado en esos términos precisamente, bajo el tiempo de Jeroboam II. Y el otro profeta entonces es Amós, y un texto que podría resumir bien lo que estaba pasando en este momento lo tenemos en el capítulo 8 y versículo 4. Amós 8:4. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Así que lo que Amós está describiendo aquí es a los especuladores. Los especuladores que lo que están haciendo es aprovechándose de que tienen recursos. Hay gente que no tiene ningún recurso, y no solamente es que no van a ser misericordiosos o van a facilitar para que la gente pueda tener de esos recursos, sino al contrario, los retienen todo lo posible para que los precios suban y de esa manera obtener mayores ganancias. Esto es también otra
otra característica del estado moral de la nación durante el reino de Jeroboam II. El profeta Amós es muy, vamos a decir, popular en ciertos círculos actuales que tienen mucha sensibilidad hacia todo el tema de lo que es la justicia y de las relaciones sociales y de que todo ha de ser equitativo y demás, y entonces consideran que Amós pues está de su parte, les da la razón a ellos, y efectivamente es que aquí Amós, de parte de Dios, está denunciando este pecado de abuso y opresión económica y social sobre los pobres. Lo que pasa es que a veces se olvida de que el mismo Dios que inspiró a Amós para denunciar este tipo de pecados es el mismo Dios que inspiró a Oseas para denunciar también ese otro tipo de pecado, que es la idolatría y también el desorden sexual y la fornicación. Entonces, ambos se complementan. No solamente es pecado la opresión y el abuso social, por supuesto que lo es, sino que también es pecado la idolatría y todo lo que tenga que ver con el desorden sexual. Llama la atención el hecho de que es bajo Jeroboam II, con estas condiciones morales de bajeza, cuando se produce toda esta grandeza, toda esta recuperación de territorio. Porque normalmente la línea que vemos en los libros de Reyes es que cuando hay obediencia hay expansión, hay conquista y hay avance, y cuando hay desobediencia hay retroceso, hay derrota y hay pérdida. Sin embargo, bajo Jeroboam II está habiendo pecado en todos los sentidos de la palabra y, sin embargo, está habiendo avance y conquista territorial. Pero esto nos enseña una cosa muy importante: la prosperidad terrenal y la prosperidad material puede ser solamente un espejismo, algo externo que, vamos a decir, disimula o tapa una realidad, una esencia oscura y negra que en realidad hay. Y además, todo este avance, toda esta conquista que se produce bajo Jeroboam II va a ser fugaz, va a durar muy poco tiempo, porque cuando venga su sucesor, que es su hijo, que es Zacarías, con él va a terminar esta dinastía que comenzó Jehú. Tenemos aquí también, en este caso de Jeroboam, de nuevo, como tantas otras veces hemos visto, la paciencia y la misericordia de Dios, la condescendencia de Dios, de conceder y de dar algo que en realidad no se merece. ¿Se merecía Jeroboam eso? No. Es simplemente esa misericordia de Dios de decir: es que no quiero que desaparezcan, no quiero borrarlos de la faz del mapa, y por lo tanto les voy a dar salvación en ese sentido temporal para que vayan adelante. Ahí tenemos en el versículo 26, estamos en el capítulo 14 de Segundo de Reyes: porque el Señor miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Así que él simplemente va a ser un instrumento, vamos a decir, involuntario, un instrumento inconsciente, pero instrumento que Dios va a emplear para sacar adelante el reino de Israel. Seguimos adelante y vamos ya al capítulo 15,
y vamos a comenzar con el reinado de Azarías, es el hijo de Amasías. Azarías tiene el nombre de Uzías también, son la misma persona. En este libro, en este capítulo 15, se le llama Azarías, allí en el versículo 1, y luego en el versículo 32, dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Así que a la misma persona se le llama de estos dos nombres, son nombres cuyo significado es casi el mismo, significa mi fortaleza es el Señor. Tenemos ahí entonces de nuevo todavía los ministerios de Oseas, de Amós y también de Isaías. Hay una diferencia muy grande entre estos profetas que a partir de este momento vamos a comenzar a ver: Isaías, Miqueas, luego Jeremías, luego Ezequiel, etc. Hay una diferencia muy grande entre este tipo de profetas y los profetas que hemos estado viendo en las lecciones anteriores. Los profetas que hemos visto antes eran Elías y Eliseo, los dos grandes profetas del reino del norte, del reino de Israel. Pero Elías y Eliseo son hombres usados por Dios mayormente para hacer milagros y obras sobrenaturales que van en contra totalmente de las leyes naturales. No vamos a volver a eso porque ya lo hemos visto en las lecciones pasadas, los grandes hechos, las grandes demostraciones de poder que tanto Elías y sobre todo Eliseo, que dijimos que sobrepasa a su maestro en cuanto al número y frecuencia de tales hechos, realizaron. Pero los profetas que a partir de este momento comienzan a aparecer en escena ya no son hombres usados por Dios para realizar grandes prodigios, grandes milagros, sino que son hombres llamados para predicar, para denunciar el pecado de Israel. Salvo el caso de Isaías, que para el rey Ezequías, en su enfermedad, manda que se le pongan una masa de higos en el cuerpo, y mediante ese método, entonces es como Ezequías, claro, ese método por el poder de Dios, Ezequías va a recuperarse, es decir, hay un milagro que se efectúa. Y también con Isaías, el rey Acaz, también bajo Ezequías, pero la sombra del reloj del rey Acaz va a retroceder en vez de avanzar, que es lo suyo. Ya digo, salvo esos dos casos de Isaías, todo lo demás del mismo profeta Isaías y de los profetas que vienen antes y después de él, todos estos hombres, su ministerio consiste en la predicación. Es decir, en traer un mensaje para el pueblo de Dios, que es un mensaje en primer lugar de denuncia del pecado, de llamamiento al arrepentimiento si es que va a haber restauración. Si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, no va a haber restauración, y la amenaza es que va a venir lo que pasó con este reino, la cautividad. Y eso es precisamente lo que Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, etcétera, van a estar todo el tiempo anunciando. A la vez que hacen esta predicación de denuncia del pecado, ellos también van a hacer anuncios proféticos acerca de cuestiones futuras, especialmente con la venida del Salvador con mayúscula, que es el Mesías, que es Jesús. Pero vemos entonces, ¿verdad?, la diferencia entre la línea profética que marcan Elías y Eliseo y la línea profética que a partir de este momento los hombres escogidos por Dios van a efectuar. Son dos tipos de ministerio totalmente distintos. Ambos vienen de Dios
y ambos glorifican a Dios igualmente. No glorifica más Eliseo a Dios con todos los prodigios que realizó que, por ejemplo, Jeremías, cuyo ministerio, humanamente hablando, fue un fracaso. Un fracaso porque llamaba a los grandes al arrepentimiento y recibía persecución. Llamaba al pueblo al arrepentimiento y lo que recibía era desdén y desprecio y rechazo. Bueno, el ministerio de Jeremías glorifica a Dios, tanto como lo pudo hacer el ministerio de Elías o de Eliseo. Y aquí tenemos entonces en este capítulo 15 el reinado de Azarías o de Uzías. El versículo 3, hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Y aquí tenemos una frase constante y repetitiva. En todos los casos de los reyes de Judá, que es, con todo eso, los lugares altos no se quitaron. Salvo dos excepciones, que fueron Ezequías y luego Josías, que son los únicos dos reyes que se atrevieron a quitar, a erradicar los lugares altos. Los demás reyes, incluso los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo recto, no se atrevieron a tocar los lugares altos. Los lugares altos eran los sitios de adoración popular, donde la gente acudía. El sitio de adoración legítimo, el sitio de adoración de acuerdo a la voluntad de Dios, era el templo de Jerusalén. Allí estaba la adoración verdadera. Luego, en las colinas de los montes, perdón, en las cimas de las colinas y de los montes, estaban esos otros lugares altos que le hacían competencia al templo en Jerusalén, y no solamente competencia, sino que eran una negación de la verdadera adoración, porque allí sí se practicaba la idolatría. Como era algo tan popular y estaba tan enraizado en el pueblo, muchos reyes, como digo, salvo Ezequías y Josías, ninguno de ellos se atrevió a tocar eso que el pueblo tenía en tanta estima. Aquí vemos una cosa muy importante que indica cómo el mal a veces toma ya tanta fuerza que se necesita una fuerza muy, muy grande para desarraigarlo. Y si esa fuerza no es lo suficiente, pues entonces no se va a poder desarraigar porque ya ha tomado tantas raíces. Ya digo, a medida que vemos hacia atrás y hacia adelante la descripción de los reyes de Judá, la frasecita esta, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, está salpicada por todas partes. Lo mismo que aquí está la frase esa, siguió los pecados de Jeroboam, pues de la misma manera está ocurriendo también aquí. Este hombre acabó leproso, tuvo un comienzo, una mitad de su reinado muy bueno y con muchas conquistas y siguiendo a Dios fielmente, pero hubo un momento que se llenó de sí mismo, se enorgulleció y quiso entrar en funciones sacerdotales, lo cual al rey ni a ningún otro no le estaba permitido. Pero él llegó a pensar que ya era tan importante que podía incluso ejercer el sacerdocio. Eso lo tenemos en los libros de Crónicas, y como consecuencia de ese atrevimiento le va a brotar la lepra en la frente. Los sacerdotes le tienen que sacar apresuradamente del templo porque allí no puede haber nadie leproso, pero esa es la señal también del desagrado de Dios, y así murió entonces este hombre leproso, hasta el punto de que antes de morir su hijo Jotam se tiene que hacer cargo del reino porque su padre no puede ejercer apropiadamente ya como rey. A continuación tenemos
saltamos a Zacarías. Zacarías va a ser el último eslabón de la dinastía de Jehú. Con su muerte, entonces, se va a cumplir la palabra que Dios dio acerca de la dinastía de Jehú, de que durante 4 generaciones sus hijos estarían en el trono. Y eso es lo que va a ocurrir. Después de Zacarías va a subir al trono Salum. Zacarías va a ser asesinado y por este hombre, Salum, pero su reinado va a durar muy poco, porque va a ascender Manahem, que a su vez ha asesinado también a Salum. Y aquí, en el reinado de este hombre Manahem, tenemos un detalle importante. Versículo 19, estamos en el capítulo 15. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Por primera vez aparece en el escenario una potencia dominante que se llama Asiria. Hasta este momento han sido los sirios el quebradero de cabeza de Israel. Los sirios son los vecinos septentrionales de Israel. Pero en este momento ya ha hecho acto de presencia esta otra potencia militar que se llama Asiria. Si vamos un momentito a la página 5 de nuestro manual, ubicamos allí a donde estaba Asiria. Originalmente era un territorio pequeño. ¿Veis el lago Van? Está en el centro del mapa al norte. El lago Van lo tenemos, ¿verdad? Ubicado. Debajo del lago Van vemos la palabra Asur. Pues la palabra Asur es la palabra original para Asiria. Allí tenemos varias ciudades, una de ellas Nínive, ¿la veis? Debajo de Asur, entonces, que llegará a ser la capital. Bueno, pues este pequeño territorio que comienza, empieza a expandirse, empieza a ganar extensión hasta convertirse en la gran potencia, entonces, durante este tiempo, desplazando a todas las demás y conquistando muchos reinos y muchas naciones. Lo vemos en el mapa de la página 120. El mapa de la página 120 nos muestra la extensión del imperio asirio. Ahí lo tenéis en color naranja, cómo ha cubierto prácticamente toda la parte central del territorio. Y solamente Egipto, en el suroeste, le puede hacer un poco de frente. Todos los demás reinos han quedado absorbidos. Y si veis ahí también hay un círculo en color verde oscuro, que son los reinos tributarios, es decir, los reinos que están obligados a pagarle tributo. Y así es precisamente como comienza entonces la experiencia de Israel con Asiria, con Manahem, pagándole tributo, 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. El rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Así que parece, bueno, nos hemos librado de este. Nos lo hemos quitado de encima simplemente pagándole y ya está. Pero es una solución engañosa, porque normalmente cuando a un enemigo
tú le pagas, tú le das algo, ese enemigo contempla eso como un acto de debilidad y lo que va a venir es posteriormente a por más. No se va a conformar ya simplemente con lo que le has dado, sino que va a querer más y ya no solamente de dinero, sino que lo que va a querer es apoderarse también de tu territorio, lo cual es precisamente lo que va a ocurrir aquí. Seguimos adelante. Tras la muerte de Manahem, entonces llega el reinado de Pecaía, pero es también un reinado efímero porque solamente dura 2 años y después de él entonces viene este otro Peca en el versículo 27. Y aquí es donde, versículo 29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Aijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Así que este es el primer golpe que anuncia el golpe definitivo que va a venir poco después. Es con este rey, el penúltimo, donde la parte norte de Israel, todo eso que hemos visto ahí de Galilea y todas esas ciudades, va a ser conquistada por este rey y van a ser llevados cautivos a Asiria. Tenía yo un mapa por aquí en el que me gustaría que viéramos esto, pero no sé si ahora mismo lo voy a encontrar. Bueno, lo cierto es lo que decíamos antes. Manahem le ha pagado al rey de Asiria dinero y ahora otro sucesor de ese rey de Asiria viene a Peca y ya no se conforma con dinero, sino que ya es territorio lo que quiere. Es lo que decíamos antes. El enemigo ve la debilidad y entonces va a ir a por más. Hay una frase también que se repite muchas veces en este libro de Reyes, que es la frase en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Si vemos, por ejemplo, estamos en el capítulo 15 y versículo 6. No, perdón. Versículo 11. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Ves? Pues en cada uno de estos, de las biografías de estos reyes, aparece esa frase. Esto está en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Lo mismo que aquí te está diciendo, su biografía está en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, aquí es de los reyes de Israel. La cosa es que tenemos el libro de las crónicas de los reyes de Judá, nuestros libros de crónicas, esos son. Pero el libro de las crónicas de los reyes de Israel no está, no existe. ¿Por qué no existe? Pues por una razón muy sencilla, porque seguramente con el cautiverio de todas estas 10 tribus a Asiria, ese registro, esas crónicas de los reyes de Israel se perdió para siempre y no ha quedado nada de todo eso. Seguimos adelante entonces con el reinado de Jotam en el versículo 32. Jotam es el hijo de Azarías. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Versículo 37. En aquel tiempo comenzó el Señor a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, de tal manera que se produce una alianza del reino del norte con los sirios en contra de Jotam. Una alianza que va a continuar también
con su hijo Acaz en contra de su hijo Acaz. Acaz es importante por algo perverso, por algo malo, porque seguramente estamos con él y con Manasés, con los dos peores reyes de todo el reino del sur. La diferencia es que Manasés, aunque cometió todas las abominaciones y los crímenes que se puedan imaginar, este hombre se arrepintió en determinado momento. De tal manera que fue el único rey del reino de Judá que empezó mal, muy mal, y terminó bien, muy bien. Hubo un cambio genuino y verdadero en Manasés, de lo malo para lo bueno. Pero Acaz cometió todos los crímenes y todas las abominaciones que se le pueden achacar a Manasés, con la diferencia de que en este hombre no hubo en absoluto ningún cambio. Es aquí también donde bajo este rey que tenemos a Isaías, a Miqueas y también a Oseas. Un detalle de la iniquidad de este hombre lo tenemos en el versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aun hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, vimos que uno de los avisos solemnes que hace Moisés al pueblo de Israel cuando entren en Canaán es que no imiten las prácticas que los cananeos están haciendo. Entre ellas, precisamente, esta de pasar a sus hijos por fuego. Es decir, de ofrecer a determinados ídolos a los niños recién nacidos que eran sacrificados de esa manera. Era un crimen abominable. Nadie había efectuado algo así en el reino de Judá hasta que llega este hombre Acaz, que se atreve a efectuar esto. Versículo 4, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y es entonces, versículo 5, Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Y es entonces cuando este rey va a pedir ayuda al rey asirio, a Tiglat-Pileser, el cual ya ha puesto en aprietos a los del reino del norte, llevándose cautivos a todos los de Galilea, le va a pedir ayuda para que lo libre de la alianza de Siria y de Israel, del reino del norte. Y efectivamente, ahí lo que va a hacer va a ser sacar, versículo 8, tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pero subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Y cuando Acaz sube a Damasco y ve el altar que allí se ha construido, pues entonces lo que va a decir, yo también quiero tener un altar como este en Jerusalén. Y va a ordenar al sacerdote Urías en Jerusalén que construya un altar como el que él ha visto en Damasco. De tal manera que va a desplazar al verdadero altar, al altar de bronce, el altar de los holocaustos, donde se realizan los sacrificios a Dios, lo va a desplazar y va a poner este otro altar en su lugar. Y sobre él, de acuerdo al modelo que ha visto en Damasco, el rey Acaz mismo va a efectuar los sacrificios. Es decir, se trata de una usurpación de funciones, está realizando algo que a él no le corresponde y además ha trastocado, ha alterado el orden de Dios de que es en el altar de bronce donde se deben efectuar los sacrificios, no en este altar que es un modelo pagano según lo que él ha visto en Damasco. Así que hay aquí un desplazamiento de lo verdadero
para sustituirlo por lo falso, hay una irrupción en algo que a él no le corresponde, lo cual es un sacrilegio, y hay aquí un sacerdote que se llama Urías, que se presta para hacer todo lo que Acaz quiere. Lo tenemos allí en el versículo 16, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Así que este sacerdote, en lugar de ser un hombre de Dios, en lugar de ser un hombre firme y de pararle los pies al rey, decirle tú no tienes derecho a alterar esto, tú no tienes derecho a efectuar los sacrificios, se presta a todo lo que este rey le está ordenando. Entonces vemos aquí a un sacerdote que más que siervo de Dios es un siervo del hombre. Llama la atención el contraste que hay entre su nombre y su realidad personal. Urías significa mi luz es el Señor, nada más y nada menos. Mi luz es el Señor. Pero sin embargo, la luz de este hombre realmente no es el Señor. Es una oscuridad, más bien lo que hay en su vida. Y así es como llegamos al capítulo 17 de este segundo libro de Reyes. Es un capítulo muy, muy importante, pues porque es el capítulo en el que se narra el último reinado de todos los reyes de Israel y el fin de la nación, de las 10 tribus y su envío al cautiverio, su envío a la deportación. Entonces, este capítulo marca un antes y un después. Antes, porque hemos estado viendo todo el recorrido, toda la trayectoria de esta línea de reyes. Después, porque ya no vamos a ver ninguno más de esos reyes. Solamente se va a concentrar el relato, la historia, en los reyes del reino del sur. Allí lo tenemos en el capítulo 17, con este hombre, Oseas, que es el que asciende al trono, y para variar, versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Hay una pequeña diferencia, no sabemos en qué consiste, aunque lo cierto es que hizo lo malo. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. De nuevo, hemos visto ya a Pul, hemos visto a Tiglat-Pileser y ahora Salmanasar. Son diferentes monarcas asirios que han ido sucediéndose uno a otro, pero no sueltan la presa, no se conforman con decir los dejamos tranquilos. Uno viene el otro, y aquí entonces le imponen un tributo. Pero como el rey de Asiria se dio cuenta de que Oseas estaba conspirando, estaba buscando apoyo de Egipto, entonces fue cuando el rey de Asiria viene definitivamente contra Samaria, la capital del reino, versículo 5, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. 3 años de asedio, es mucho tiempo, ¿verdad? Pero finalmente la va a ahogar, la va a asfixiar y se van a rendir, entonces se van a entregar. Y es ahí en el versículo 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y ahí, si nos vamos un momentito al mapa de la página 83, tenemos las campañas, los ataques asirios contra el territorio de Israel, los que van a anunciar el desastre que finalmente va a venir. Como veis, los primeros ataques vienen por la costa
Veis allí por la izquierda, bajando por abajo, pero no tocan el centro de lo que es Israel. Luego hay otros ataques que vienen por el norte y es toda la zona de Galilea, que es precisamente donde se produce la conquista del territorio septentrional y el envío al cautiverio. Y finalmente se va a producir el ataque directamente ya contra Samaria, que es lo que hemos estado leyendo aquí. Si vamos ahora un momentito también a la página 86, tenemos ahí el mapa donde vemos los movimientos que se producen bajo el reinado de este rey, último rey, que se llama Oseas. En primer lugar, su movimiento abajo del todo, a la izquierda, de pedirle ayuda a Egipto. Él va a buscar allí ayuda a Egipto. Y luego tenemos en las flechas verdes los ataques de Salmanasar y de su sucesor Sargón II, finalmente contra el territorio de Israel, lo que queda ya del territorio de Israel. Y ahí es donde tenemos también en las otras flechas los movimientos de desplazamiento de las 10 tribus, donde van a ser deportadas. Son los círculos verdes que tenéis en la parte central del mapa, los 3 círculos verdes, esos son los lugares donde van a ser deportados, llevados en cautiverio. La deportación era un método de castigo contra una población. Una población podía ser conquistada, pero podía seguir quedándose en su territorio. Pero había ocasiones en las que el método de castigo era no solamente que ser conquistados, sino también ser deportados. Con eso quedaban desarraigados totalmente de su tierra y a veces lo que sucedía, como va a suceder en este caso, es que se diluye su identidad nacional al mezclarse con otras identidades, con otros pueblos, etcétera, se pierden las raíces. Estos son los 3 focos donde ellos van a ser deportados. Luego tenemos también como esa deportación, que fue aproximadamente, según los relatos históricos del periodo, de unos 30.000 personas, eso supone que hay un despoblamiento del territorio, se queda vacío, hay que rellenarlo de gente, hay que suplirlo, y entonces ahí es donde va a venir la deportación, pero inversa, de los que viven en Babilonia. Veis ahí ese círculo verde en la parte de abajo, de ahí es de donde proceden entonces los que van a suplir todo lo que ha quedado hueco, todo lo que ha quedado vacío. Este es el origen precisamente de los samaritanos. Samaria se ha quedado despoblada y entonces la gente que viene de aquí, de Babilonia y de estas ciudades vecinas, son las que van a poblar a Samaria, dando origen entonces a los samaritanos, que posteriormente los veremos en los libros de Esdras y de Nehemías, y sobre todo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y también en el libro de los Hechos. Aquí se nos da en este capítulo 17 también las razones por las que se produce el fin del reino de Israel. ¿Por qué han sido deportados? ¿Por qué han acabado de tan mala manera? ¿Es por razones políticas solamente? ¿Es por razones militares solamente? ¿Es porque Asiria ahora es lo más grande y no hay quien le haga frente? ¿Es eso? ¿Eso explica las cosas? No. Esos son solamente
aspectos secundarios de lo que verdaderamente son las auténticas razones por las que este reino termina y acaba en el cautiverio para siempre. Y las razones son morales y espirituales. No son políticas, no son militares, ni estratégicas, ni económicas, ni nada de eso. Eso no explica lo que aquí ha ocurrido. Lo que explica lo que ha ocurrido es el pecado reiterado durante generaciones. Este reino ha durado desde Jeroboam hasta Oseas 200 años. 200 años de desviación total. 200 años donde la paciencia de Dios ha estado soportando, ha estado sobrellevando, ha estado llamando también con testigos poderosos como Elías y Eliseo y con otros profetas con mensaje de arrepentimiento. Nada. Es un pueblo, una nación refractaria totalmente a todo lo que tenga que ver con cambio, con conversión y arrepentimiento. Y eso es precisamente lo que explica el hecho del desastre entonces que ha venido sobre la nación. La idolatría que ellos practicaron la tenemos allí en el versículo 7 del capítulo 17, porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los estatutos son las leyes, y las leyes generan costumbres, y los estatutos de las naciones que Dios había echado delante de ellos son eran los cananeos, con las prácticas que ellos habían efectuado. Bueno, pues eso es lo que imitaron estos. Hicieron las mismas cosas que los cananeos habían estado haciendo. Versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor. Lo lógico, lo evidente es, si los que han practicado tales cosas han sido desarraigados, han sido echados de la tierra, ¿qué esperáis vosotros si hacéis las mismas cosas? ¿Quedaros ahí permanentemente? Es obvio que no. Si Dios en su justicia trató de esa manera a aquellas naciones paganas, a vosotros también os va a tratar de la misma manera, ya que estáis haciendo las mismas prácticas. Hay un llamamiento al arrepentimiento, versículo 13, el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Así que Dios no se deleita en la muerte del pecador, que Dios no quiere la destrucción de su nación, es evidente, porque le da oportunidad para el arrepentimiento. Si Dios se deleitara en su destrucción, simplemente no les daría ocasión, no les daría oportunidad, pero les da oportunidad, luego no quiere que ellos se pierdan. Pero hay una obstinación, hay una dureza de corazón aquí, versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron al Señor su Dios. Y ahí es donde esta reiteración, este endurecimiento, entonces, es lo que va a provocar finalmente la ira de Dios. Sus prácticas van a ser las más bajas, las más depravadas que se puedan pensar.
Versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. O sea, eran paganos, totalmente, absolutamente, porque hacían lo mismo que habían estado haciendo los paganos antes que ellos. La ira de Dios entonces va a venir en contra de ellos, y finalmente es la sentencia. Y ya es una sentencia que es inapelable, que no tiene remedio. Versículo 20, desechó el Señor a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. La desaparición de las 10 tribus, la terminación, el acabamiento de ese reino. ¿Significa eso que absolutamente todos los individuos de esas 10 tribus fueron llevados al cautiverio y desaparecieron para siempre? No. No. No significa que todos y cada uno de ellos terminaron diluidos en medio de naciones extrañas y que no quedó testimonio de esas 10 tribus más. Porque, por ejemplo, cuando vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 2 y versículo 36, tenemos aquí un detalle muy importante. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Fíjate, de la tribu de Aser. Esta mujer fue una de las personas que vieron y reconocieron al niño, al hijo de María, al Salvador. Tuvo el privilegio de verlo y de hablar a los demás de que estaban esperando la redención en Jerusalén. Pero lo que llama la atención es esto, es que esta mujer era de la tribu de Aser. Estamos en los tiempos de Jesús, estamos 700 años después de que haya pasado esta deportación de las 10 tribus. Pero hay individuos sueltos de cada una de las tribus que han quedado en el territorio de Israel. Y concretamente hay apoyo para esto todavía más en otro texto del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 11. Y versículo 13, estamos bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, que se quedó solamente con la tribu de Judá y de Benjamín, nada más, ¿verdad? Las otras 10 tribus se las llevó Jeroboam. Pero fíjate lo que dice aquí, en el versículo 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Señor. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar al Señor Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, el Dios de sus padres. Es decir, cuando se produce la división del reino y cuando gente que quiere ser fiel a Dios se da cuenta de lo que Jeroboam ha hecho, de decir, ya no necesitáis ir más a Jerusalén, adorar a estos 2 becerros que he hecho en Dan y en Betel, esta gente dice, no, eso es falso. Entonces, gente de esas 10 tribus sobre las que gobierna Jeroboam se van a marchar al territorio de Roboam, es decir, al territorio de Judá, y se van a quedar allí para poder adorar a Dios conforme a la voluntad de Dios.
Si se quedan en el territorio de Jeroboam, van a estar expuestos a multitud de tentaciones y van a quedar expuestos a ser arrastrados por la corriente mayoritaria, de tal manera que dejan el territorio de Jeroboam y se van al sur de esas 10 tribus para apoyar a Roboam. Así que, aunque aquí se pierde el reino, se pierde el territorio, se pierden las tribus, sin embargo, individuos de esas tribus se han quedado en el reino del sur. De ahí entonces que podamos ver a una Ana en el momento de que Jesús ha nacido, que está allí en Jerusalén. Y volviendo otra vez, y ya vamos a ir terminando, a nuestro capítulo 17 de Segundo de Reyes, ya digo, un capítulo muy, muy importante porque marca un antes y un después. Esto quiere decir también que es Dios el que tiene la última palabra, el que sentencia, el que dictamina. No es Pul, no es Tiglat-Pileser, no es Salmanasar el que tiene la sartén por el mango, el que manda, el que decide lo que va a pasar. No, es Dios el que dice: hasta aquí ha llegado mi paciencia y se ha terminado todo. Dios es el soberano. Y allí tenemos entonces, a partir del versículo 24, el relato de esa deportación inversa, es decir, la población de Babilonia y de otras poblaciones por allí cercanas es trasladada para rellenar el hueco que ha quedado vacío en Samaria. Y aquí es donde tenemos el origen de los samaritanos, como dije antes. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en las ciudades. Aquí está el origen de los samaritanos. Está también el origen de su creencia. Versículo 28, vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero fíjate, ¿cómo puede ser que uno de los sacerdotes que había vivido en Betel, que era centro de idolatría, donde estaba uno de los becerros de oro que mandó construir a Jeroboam, cómo ese hombre, ese sacerdote, iba a instruirlos a ellos en la adoración de Dios? Si era un sacerdote que estaba totalmente en oscuridad y confundido, ¿qué clase de instrucción y de enseñanza les iba a dar este hombre a ellos? De hecho, ahí tenemos la mezcla de creencias que aquí había. Versículo 32. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, hay una mezcla, hay un rebajamiento de Dios, del Dios verdadero. Porque ¿cómo puedes tú temer a Dios por un lado y al mismo tiempo estar sirviendo a todos esos ídolos si no es porque has rebajado a Dios? Entonces, este temor de Dios aquí es simplemente un temor servil, por así decirlo, es decir, cuidado, como estamos en la tierra donde ese Dios tenía su dominio, pues vamos a tratar de respetar un poco las cosas para que no vaya a ser que caigamos en su enojo o en su ira. Es decir, no es un temor bien dirigido, un temor santo y sano, sino es un temor de ese otro tipo, servil, de pagano,
de decir, bueno, por si acaso. Entonces, aquí tenemos esta mezcla de creencias y ese es el estado de cosas en las que va a quedar todo ese territorio. Vamos a empezar, no ahora, pero la semana que viene, si Dios quiere, con el reinado de Ezequías. Capítulo 18. Ezequías es el hijo de Acaz. Si Acaz fue malvado, como no hubo otro antes que él, Ezequías va a ser un ejemplo y un siervo de Dios, en toda la extensión de la palabra. Choca, ¿verdad? Llama la atención cómo un hombre con este carácter tan vil y tan bajo pueda procrear un hijo que finalmente va a ser uno de los grandes siervos de Dios en esta línea de reyes. Pero esa es la realidad, como también va a suceder que Ezequías va a ser el padre de Manasés, que va a ser un hombre perverso y vil hasta que llegue el momento de su conversión, el cual va a generar a Amón, que es un hombre malvado también, quien va a ser el padre de Josías, que es un hombre de Dios. Así que toda esta alternancia de hacer la voluntad de Dios y de ir contra la voluntad de Dios la vamos a ir viendo hasta que finalmente llegue la degeneración en los últimos reyes de Judá, con lo cual esta nación también va a ser llevada al cautiverio. Así que lo dejamos aquí y la semana que viene, si Dios quiere, nos volvemos a ver. Que el Señor os bendiga.